Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Economía. El día de hoy veremos el tema de excedente del consumidor y productor. Comenzaremos hablando por el excedente del consumidor y luego hablaremos del excedente del productor. Pero antes de hablar de excedente del consumidor tenemos que saber qué cosa es la disposición a pagar, ya que es un tema importante para poder introducirnos en lo que es el excedente. La disposición a pagar de un bien o de un consumidor por un bien es el precio máximo al cual este consumidor compraría ese bien. Es decir, es el precio máximo al cual el consumidor está dispuesto a pagar por obtener un bien o servicio. Vamos a ver acá un ejemplo gráfico. Este ejemplo ha sido obtenido del libro de Paul Krugman y Robin Wells, en el cual se habla de una economía en la que se venden libros reusados o de segunda mano. En el eje de las ordenadas tenemos el precio del libro y en el eje de las abscisas tenemos la cantidad de libros. Podemos ver que existe una demanda escalonada y en esta economía solamente existen 5 consumidores: Juana, Brad, Aleisha, Reina y Oscar. Con este ejemplo vamos a poder entender qué cosa es la disposición a pagar. Por ejemplo, para Juana, la disposición a pagar por un libro es a un precio de 59. Para Brad, la disposición a pagar por 2 libros o un libro es de 45. Para Aleisha, la disposición a pagar hasta de 3 libros es por un precio de 35. Para Reina, la disposición a pagar por hasta 4 libros es de 25. Y para Oscar, la disposición a pagar, es decir, el precio máximo que él estaría dispuesto a pagar hasta por 5 libros, es de 10. Entonces, acá podemos ver que tenemos la tabla con los compradores potenciales, que serían los consumidores de este mercado, y la disposición a pagar en precios, bueno, en unidades monetarias. Depende del país en que se encuentre, puede ser dólares, euros, soles, pesos. Entonces, para Juana, su disposición a pagar por el libro es de 59 de precio. Para Brad de 45, para Leisha de 35, para Reina de 25 y para Oscar de 10. Es decir, es el precio máximo que estos consumidores estarían dispuestos a pagar. Entendido eso, ahora veamos el siguiente caso. Tenemos la misma economía y también tenemos las mismas disposiciones a pagar. Para Juana 59, Brad 45, Aleisha 35, Reina 25 y Oscar 10. Pero ahora el mercado establece que el precio por el libro, por un libro, hay que recordar que el precio es constante, es decir, por un libro es 30, por 2 libros es 60, por 3 libros es 90, es decir, cada libro cuesta 30 unidades monetarias. Entonces, teniendo el precio del mercado en 30, vamos a calcular el excedente del consumidor. El excedente del consumidor es la ganancia neta por la compra de un bien y es igual a la diferencia entre la disposición a pagar menos el precio pagado por ese bien. Por ejemplo, para Juana, recordemos que Juana tenía una disposición a pagar de 59. Sin embargo, el precio es de 30. Por el precio de 30 y por su disposición a pagar de 59, Juana obtiene un beneficio de 29, es decir, la resta entre lo que ella estaba dispuesta a pagar menos lo que pagó. Para Brad, el precio y su disposición a pagar era de 45. Sin embargo, el precio del producto es de 30. Por lo tanto, Brad obtiene un beneficio de 15. Para Aleisha, su disposición a pagar, es decir, el precio máximo que ella estaba dispuesta a pagar es de 35. Sin embargo, ella pagó 30. Por lo tanto, su beneficio es de 5. Para Reina y para Oscar no existe un beneficio, ya que su disposición a pagar era menor al precio del bien. Entonces, si nos podemos dar cuenta, el excedente de Juana
es de 29, es decir, el beneficio, la ganancia neta que ella obtiene. Para Brad, su excedente del consumidor es de 15. Y para Leisha, su excedente del consumidor es de 5. Para poder nosotros calcular el excedente total, es decir, el excedente del mercado del consumidor, tenemos que sumar todos los excedentes individuales del consumidor. Es decir, tendríamos que sumar el excedente de Juana, de Brad, de Aleisha, de Reina y de Oscar. En este caso ya sabemos que Reina y Oscar no tienen un beneficio del consumidor, no tienen excedente. Pero Juana, Brad y Aleisha sí tienen un beneficio. Juana es de 29, Brad de 15, Aleisha de 5. Por lo tanto, sumamos 29 más 15 más 5 y obtenemos un excedente total de 49. Es decir, el excedente del consumidor en este mercado sería de 49. Acá tenemos otra diapositiva en la cual vamos a reforzar esta idea y acá también tenemos un ejemplo del mismo libro de Paul Krugman y Robin Wells en el cual se habla del mercado de iPads. En el mercado de iPads tenemos acá en el eje de ordenadas el precio del iPad y en el eje de las abscisas tenemos la cantidad de iPads. El mercado en equilibrio define un precio de 500 y una unidad o una cantidad demandada de equilibrio de 1.000.000 de iPads. Es decir, al precio de 500 se demandan 1.000.000 de iPads. Entonces, acá tenemos nuestra curva de demanda, que es esta que viene en pendiente positiva, y tenemos nuestro precio de 500. Entonces, de una forma gráfica, si nosotros quisiéramos saber cuál es el excedente del consumidor en un mercado, tendríamos que obtener lo siguiente. El área que se encuentra por debajo de la curva de demanda y por encima del precio es considerada como el excedente del consumidor. Es decir, acá tenemos nosotros, voy a sombrearlo de otro color, acá tenemos nuestra demanda. Pero en este punto se cruza con el precio. Entonces, este triángulo que se forma acá entre la demanda y el precio se le considera el excedente del consumidor, tal como está sombreado en este color azul oscuro. Entonces decimos que el excedente total del consumidor, como ya habíamos visto, es la suma de todos los excedentes del consumidor individuales. En este caso, el excedente del consumidor está representado por la zona triangular por encima del precio y por debajo de la curva de demanda. Ahora veamos los cambios en el precio y su efecto en el excedente del consumidor. Tenemos el mismo ejemplo que habíamos visto antes, en el cual teníamos un precio de 500 en equilibrio y una cantidad demandada de 1.000.000. Es decir, todo el triángulo que es este de acá que estoy sombreando, todo este triángulo era el excedente del consumidor. Sin embargo, ahora existe un nuevo precio en el mercado. El precio nuevo es de 600. Este es el nuevo precio del mercado, a 600. A 600 de precio, la cantidad demandada es de 9.000 unidades de iPads. Pero ahora, si nosotros queremos calcular cuál sería el nuevo excedente del consumidor, tendríamos que ver el área bajo la curva de demanda y por encima del precio, es decir, esta zona triangular que se formaría acá, que estoy sombreando. Este sería el nuevo excedente del consumidor, pero si ustedes se dan cuenta, la zona triangular de color rojo, es decir, el nuevo excedente del consumidor, es más pequeño que el anterior excedente del consumidor, porque el anterior excedente del consumidor era toda esta parte amarilla, toda esta zona triangular amarilla. Por lo tanto, a lo que se ha perdido de excedente del consumidor, efectivamente se le conoce como pérdida de excedente, es decir, toda esta zona de acá. Esta zona cuadrangular que existe, que estoy sombreando de acá de amarillo, este sería la pérdida de excedente del consumidor, ya que se ha perdido esto. Antes teníamos un triángulo más grande, una zona triangular más amplia, pero ahora con el nuevo precio se ha reducido.
Es decir, cuando existe un precio por encima del equilibrio, un precio nuevo que es mayor, el excedente del consumidor se reduce. Sin embargo, ahora veamos el caso opuesto. Acá tenemos nuestro equilibrio como siempre hemos planteado en este ejercicio de 500 y una cantidad demandada de 1.000.000. Sin embargo, ahora el precio es más bajo. Antes que pasemos a explicar esto, tenemos que resaltar el equilibrio del mercado inicial. Perdón, el excedente del consumidor inicial, que sería esta zona triangular de acá, que estoy sombreando de amarillo. Este es el excedente del consumidor inicial. Pero ahora el precio del iPad en equilibrio es menor. Ahora el precio va a ser de 400. Ya no va a ser de 500, sino de 400. Entonces, a un precio de 400, la cantidad demandada es de 1.2 millones de iPads. Es decir, ha aumentado la cantidad demandada. Y se ha bajado el precio y ha aumentado la cantidad demandada, por lo tanto, al graficar nuestra zona triangular de excedente del consumidor, vemos que se ha ampliado. Se ha ampliado porque ahora es toda esta parte de acá. Entonces, esta zona morada es la ganancia del consumidor, la ganancia de excedente del consumidor. Porque antes era esta zona de acá, la zona amarilla, y ahora se ha ampliado hasta la zona celeste. Por lo tanto, cuando existe un menor precio, existe una mayor cantidad demandada y también existe un mayor excedente del consumidor. Ahora hablemos de la disposición a vender. La disposición a vender sigue una lógica similar a la disposición a pagar y también lo vamos a ver su funcionamiento a través de un ejemplo del libro de Paul Krugman. Acá tenemos una oferta escalonada representada por la letra S y tenemos 5 posibles o potenciales vendedores, quienes son Oscar, Reina, Aleisha, Brad y Juana. Tenemos el precio y la cantidad de libros. Para Juana, la disposición a vender es por un precio de 5, es decir, es lo mínimo de precio que Juana aceptaría para poder vender ese libro. Para Brad, su disposición a vender es de 15, para Leisha de 25, para Reina de 35 y para Oscar de 45. Esta disposición a vender o precio mínimo también es conocido en el caso del productor como el costo. Es el costo ya que es lo más bajo que ellos pueden vender. Por debajo de ese precio ya sería pérdida. Entonces, tenemos acá nuestra tabla de vendedores potenciales y el costo, o también conocido como disposición a vender. El costo de Juana es de un precio de 5, de Brad de 15, de Aleisha de 25, de Reina de 35 y para Oscar de 45. Entendido esto, pasemos al siguiente punto. Acá tenemos también nuestra gráfica en el cual las disposiciones a vender se mantienen, pero ahora hay un precio de mercado de 30 unidades monetarias. Y ahora expliquemos el excedente del productor. El excedente del productor individual es la ganancia neta de un vendedor por ofrecer su bien o su servicio. Y es la diferencia entre el precio que recibe menos el coste del vendedor. Es algo opuesto a lo que era en el caso del consumidor. En el caso del consumidor era lo que está dispuesto a pagar menos el precio. Acá es el precio menos lo que está dispuesto a vender. Para Juana, por ejemplo, Juana obtiene un precio de 30, es decir, obtiene una ganancia o un ingreso de 30 por la venta del libro. Pero su disposición a vender o su costo era de 5. Por lo tanto, ha obtenido un beneficio de 25. Para Brad tiene un precio de 30 y su disposición a vender o su costo era de 15. Por lo tanto, obtiene un beneficio de 15. Y para Leisha, su disposición a vender era de 25 y el precio es de 30. Por lo tanto, obtiene una ganancia de 5. Para Reina y para Oscar, no hay una ganancia o un excedente del productor, ya que sus precios, su disposición a vender es más alta que el precio, por lo tanto están en pérdida.
Entonces, el excedente total del productor en esta economía es la suma de cada excedente individual. Juana tenía 25 de excedente, más los 15 de Brad serían 40, más los 5 de beneficio de Aleisha obtendrían un beneficio total del mercado de 45. Es decir, en esta economía, el excedente del productor es de 45. Ahora veamos el excedente del productor visto desde el punto del mercado. Tenemos una economía en la cual se comercializan iPads y tenemos nuestra curva de oferta representado por la letra S, que en este caso es una recta. Tenemos nuestro precio del iPad, nuestra cantidad de iPads y el precio en este caso en el mercado es de 500. A un precio de 500, la cantidad ofertada es de 1.000.000. Entonces, decimos que el excedente total del productor es la suma de todos los excedentes individuales. En este caso, el excedente del productor está representado por la zona triangular que se encuentra por encima de la curva de oferta, pero por debajo del precio de equilibrio, que en este caso sería esta zona de acá. Esta zona que estoy sombreando de rojo es el excedente del productor, ya que si se pueden dar cuenta está por debajo del precio de 500, pero por encima de nuestra curva de oferta. Ahora veamos qué pasa si hay cambios en el precio y cuál es su efecto en el excedente del productor. Ahora tenemos una economía en la cual el precio de los iPads es de 500 y la cantidad ofertada es 900.000. Entonces, si tomamos en cuenta lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, el excedente del productor sería la zona de amarillo, esta zona de acá. Pero ahora imaginen que hay un nuevo precio y este precio es un precio mayor. Por ejemplo, un precio de 600. A un precio de 600, la cantidad ofertada ya no es de 900.000, sino ahora es de 1.000.000. Por lo tanto, también existe un aumento en el excedente del productor. Ya no es la zona amarilla que teníamos antes. Ahora será toda esta zona que estoy sombreando de rojo. Toda esta zona es el nuevo excedente del productor. Por lo tanto, decimos que ha existido una ganancia de excedente, ya que ha pasado del triángulo amarillo al triángulo de color rojo. Y la ganancia del excedente es esta parte que estoy sombreando de color morado, que está acá sombreada. Ahora veamos lo que es una situación opuesta. Ahora tenemos un precio inicial de 600. Al precio de 600, la cantidad ofertada de iPads es de 1.000.000 de iPads. Pero ahora ha habido un cambio, ya no es 600, ahora es 500. Y con 500 de precio, la cantidad ofertada es de 900.000. Antes, el equilibrio del mercado al precio de 600 tenía un excedente del consumidor que es esta zona de acá. Esta zona de acá es el excedente del productor inicial. Creo que dije consumidor antes, es productor. Esta es la zona de excedente del productor inicial. Pero sin embargo, cuando ha habido una caída en el precio, la nueva zona de excedente del productor es esta que estoy sombreando de rojo. Este triángulo de rojo es la nueva zona de excedente del productor. Entonces, si nos damos cuenta, ha habido una pérdida de excedente. La pérdida de excedente está sombreado de color morado, ya que antes era toda la zona amarilla y ahora solamente es esta zona roja de acá. Entonces podemos decir que cuando el precio es mayor, el excedente del productor aumenta, pero cuando el precio pasa de un precio inicial a un precio menor, el excedente del productor disminuye. Veamos ahora un ejercicio numérico para que se pueda entender mejor. En el ejercicio de ahora tenemos el mercado de pelotas de básquet que está dado por las funciones de oferta y demanda. La función de demanda es QD, que es cantidad demandada, igual a 240 menos el precio. La demanda tiene una pendiente negativa, por lo tanto acá la pendiente sería -1, que es negativo,
Y tenemos nuestra función de oferta, que es cantidad ofertada, igual a menos 60 más P. Este más representa la pendiente que acompaña al precio, por lo tanto, la curva de oferta tiene una pendiente positiva. Para poder hallar el precio y la cantidad de equilibrio, tenemos que igualar ambas funciones. Igualamos la demanda con la oferta. El menos 60 que está restando pasa sumando al otro lado, nos queda 300, y el menos P pasa al otro lado sumando al P, nos queda 2P. Por lo tanto, si despejamos el precio, nos queda un precio de 150. Es decir, en esta economía, el precio de 150 es un precio de equilibrio. Ahora, con este precio podemos reemplazar en cualquiera de las dos funciones, tanto en la demanda como en la oferta. En este caso, he reemplazado en la demanda, nos queda 240 menos el precio, que es 150, y nos queda una cantidad demandada de equilibrio de 90. Con los datos ahora ya podemos graficar nuestra economía. Acá tenemos nuestra curva de oferta, que es la que tiene pendiente positiva, que estoy sombreando de acá. Nuestra curva de demanda, que es esta de acá, que estoy sombreando. Tenemos a un precio de 150, que es el equilibrio, y la cantidad de equilibrio a 150 de precio es una cantidad de 90. Entonces ya tenemos nuestra demanda, nuestra oferta y nuestro equilibrio. Ahora veamos cuál es el excedente del consumidor. Si recordamos la definición de excedente del consumidor, tenemos que el excedente del consumidor es la zona que se encuentra por encima del precio, pero por debajo de la demanda. Por encima del precio, pero por debajo de la demanda. Esta zona de acá. Y ahora, si queremos calcular el excedente del productor, tenemos que ver la zona por encima de la curva de oferta, pero por debajo del precio, que sería esta zona de acá, la zona que estoy sombreando de color verde. Pero ahora, ¿cómo calcularlo numéricamente? Ambas zonas. Bueno, tendríamos que hallar el área de la zona triangular. Si ustedes recuerdan, el área de un triángulo es igual a base por altura entre 2. En el caso del excedente del consumidor, la base sería esta zona de acá, de 240 a 150. Entonces sería una base de 240 menos 150, que sería 90. Multiplicado por la altura. La altura de este triángulo, vamos a graficarlo acá. Tenemos el triángulo y el excedente del consumidor. Tenemos una base de 90 y una altura también de 90, porque si se dan cuenta va desde este punto hasta el punto de equilibrio, desde 0 hasta 90. Por lo tanto, la altura también es 90. Multiplicamos base por altura, que sería 90 por 90, entre 2, y nos da un excedente del consumidor de 4050. Vamos a borrar este gráfico que hemos hecho acá para poder pasar al excedente del productor. El excedente del productor es este punto que está acá, ¿no? Esta área que está acá. Entonces la base de ese triángulo sería esta distancia que está acá, que voy a sombrear, que voy a graficar. De 150 a 60. Entonces la base sería 150 menos 60 multiplicado por la altura. En este caso también la altura es 90, ya que también va desde 0 hasta el equilibrio. Y de 0 a 90 existe una distancia de 90. Por lo tanto, multiplicamos 90 por 90 entre 2 y el excedente del productor en este ejemplo también es 4050. No siempre se va a dar de esa forma. Este ejemplo nos ha dado que el excedente del consumidor es igual al excedente del productor, pero pueden haber ejercicios en los cuales uno sea mayor que el otro. Y ahora, para hallar el excedente total del mercado, simplemente tendríamos que sumar ambos excedentes. 4050 más 4050 nos da 8100 unidades monetarias. Puede ser pesos, dólares, euros, soles, dependiendo en qué economía esté analizando. Entonces, el excedente total de la economía sería 8100. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan podido aprender más de economía
y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias.